desde el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, les damos una cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión de este programa tan importante, Arbitraje al Aula. Es llevar precisamente este método del arbitraje a los estudiantes, a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Carol Pastrana, soy la directora del centro. De verdad que estamos muy contentos. Tenemos la oportunidad de llevar toda esta información sobre arbitraje para ustedes. Espero que se queden conectados hasta el final, a los estudiantes, a todas las personas que están conectadas, los docentes, los árbitros, los secretarios, a empresarios, emprendedores, todos nuestros afiliados que el día de hoy quieren conocer más acerca de este método que ustedes saben que está cobrando y tiene ya gran importancia en el país. Nos acompaña hoy, tenemos el gran placer y el honor de que nos acompañe la doctora María Isabel Osorio Lora. La doctora María Isabel es árbitro de nuestra lista. La saludamos muy especialmente. Ella es abogada con más de 15 años de experiencia en transacciones comerciales, litigios domésticos, arbitraje nacional e internacional, en asuntos civiles y comerciales. Es consultora en estas áreas del derecho. También es profesora titular en diversas asignaturas en la Universidad de La Sabana y en la Universidad Sergio Arboleda, tales como contratos, obligaciones 1 y 2, mecanismos alternos de resolución de conflictos y otros. Además de estos, actualmente es abogada senior del área de resolución de conflictos de Pose Herrera Ruiz, donde enfoca toda su práctica en arbitraje. Es graduada de la Universidad de La Sabana y es especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario. Lo más importante el día de hoy por este programa que se llama Arbitraje al Aula es llevarle precisamente toda esta información, todo este conocimiento y esta forma en la que ustedes ven que el litigio también se da de otra forma. Hoy entendemos que el arbitraje está claramente en manos de ustedes, los estudiantes. Aprovechen estos espacios. Esta es nuestra segunda sesión. Iremos más o menos hasta una 8ª sesión hasta final de año. Entonces, estén pendientes todos los meses de conectarse, de estar pendiente de todas las publicaciones que tendremos desde el centro y claramente de esta invitación tan bonita que tenemos siempre en el centro, porque vamos a crear o estamos en la creación de nuestra red juvenil arbitral. Entonces, todos los jóvenes que estén con estas ganas de aprender y con esta pasión sobre el arbitraje, que se comuniquen con nosotros al final de la charla o en medio de la charla por medio del chat. Les enviaremos un formulario para que ustedes puedan inscribirse si están de acuerdo en participar en nuestra red juvenil. Y aprovechamos también para contarles que en este momento están actualmente la Cámara de Comercio, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali tienen provisto para los estudiantes su concurso nacional de arbitraje. Entonces, para que tengan en cuenta esta participación, que podamos hacer equipos y podamos participar todos en estos concursos que tienen, pues, para ustedes mucho conocimiento. Doctora María Isabel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mil gracias, Carol, por tus palabras, como siempre, tan generosas y sobre todo por invitarme a ser parte de este seminario maravilloso que ha organizado el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Además, para hablar de un tema que me parece fundamental, que es el pacto arbitral. Y arranco por esta imagen que para mí es la síntesis o el resumen de lo que es el pacto arbitral. Hace unos años estaba con mi hijo en un parque al que seguramente muchos de ustedes habrán ido, que se llama el Parque Explora. Y en ese parque uno se encuentra con varias fichas que están dispuestas ahí en el piso para que uno arme un arco. Y casi que mágicamente uno empieza a armar ese arco y se da cuenta de que al final pone la pieza, la última pieza, la pieza que está más arriba, y el arco casi que como que mágicamente se sostiene solo, sin ningún tipo de pegamento, sin ningún tipo de cimiento, sin ningún tipo de nada. El arco está ahí perfectamente quieto y sólido. Para mí, ese es el pacto arbitral en el arbitraje. Es esa pieza, ese engranaje que hace que todo el sistema arbitral funcione de manera perfecta. Y yo sé que, como lo acabas de plantear,
aquí hay un auditorio muy diverso. Hay estudiantes, hay árbitros, hay secretarios, hay jefes de departamentos jurídicos, y por eso quiero como empezar un pasito atrás, y es hablando del principio de la habilitación. Entonces, hablemos un poquito del principio de la habilitación. El artículo 116 de la Constitución Nacional es el que habilita para que los particulares transitoriamente puedan administrar justicia, y para que lo puedan hacer como un juez de la República con todas las mismas facultades que este juez tendría. Pueden entonces proferir fallos en derecho o en equidad, insisto, tal cual como si se tratase de jueces de la República. Este principio de habilitación tiene básicamente 3 limitaciones. Una primera limitación es que a arbitraje solamente se pueden someter aquellos asuntos que sean transigibles, y no transigibles y desistibles. Y ojo con esto, porque esta es como una equiparación que uno con mucha frecuencia oye. Se trata de asuntos transigibles y desistibles como si fuese de lo mismo, y no es lo mismo. Y les pongo un ejemplo. En un proceso en el que se pretende que alguien sea reconocido como el padre de un menor, por ejemplo, ese asunto claramente es un asunto desistible, pero no es un asunto transigible. Fíjense entonces cómo no son conceptos análogos. Ahora, más allá de esa como precisión terminológica, cuando empieza uno a trasegar en el mundo del arbitraje, empieza uno a preguntarse un poco por qué es estéreo, por qué esa como especial prevención en que el arbitraje solamente sea sobre asuntos transigibles, cuando lo cierto es que en la justicia pensaría uno que es porque en materia arbitral no existe segunda instancia, pero lo cierto es que también hay muchos trámites ante la justicia estatal que no tienen segunda instancia. Y por el contrario, yo encuentro una garantía muy particular en el trámite arbitral, y es que, a diferencia de lo que ocurre en la justicia estatal, en el proceso arbitral uno tiene la posibilidad de escoger quiénes son sus jueces, quiénes son sus árbitros. Y eso, por supuesto, pues debe dar una garantía especial, o otorga en efecto una garantía especial. La segunda limitación es que es temporal. Los árbitros solamente pueden asumir esta función de administrar justicia de manera temporal. Y esto sí que ha sido un tema del que se ha hablado mucho recientemente con ocasión del proyecto de ley que trata de impulsar el proceso ejecutivo en el trámite arbitral. ¿Y por qué es particularmente controversial en el asunto? Porque es que los procesos ejecutivos son, por su naturaleza misma, procesos que se sabe cuándo arrancan, pero no podemos saber cuándo terminan. Porque el proceso ejecutivo termina cuando el acreedor logra ver satisfechos sus derechos. Y eso solamente ocurre en tanto y en cuanto los bienes del deudor son suficientes. Y eso puede ocurrir en 1, en 2, en 3, en 30 años, no se sabe. Entonces, por eso es que de alguna manera repele un poco la lógica del proceso arbitral con la lógica del proceso ejecutivo, porque el proceso ejecutivo, insisto, no se sabe cuándo va a terminar, y el proceso arbitral es eminentemente temporal. Y hay una tercera limitación al principio de habilitación, y es que la habilitación o el arbitraje es un mecanismo esencialmente excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Porque es que no se les olvide que aquí de lo que se trata es de que estamos renunciando a la justicia estatal. Justicia que es, por lo demás, gratuita. Entonces, cuando hablamos de que vamos a renunciar a esa justicia gratuita, pues necesariamente tenemos que estar absolutamente seguros de que esa renuncia es lo que efectivamente quisieron las partes. Y les traigo aquí un caso concreto, un caso específico en el que
esa exigencia tan particular de claridad en el querer someter la diferencia a trámite arbitral se hizo palmaria. Les cuento un poquito el contexto. Este era un caso en el que se discutía la terminación de un contrato con ocasión de una cláusula de terminación que fue ejercida por una de las partes. La parte a quien le terminaron la relación contractual discutía la validez de esa cláusula de terminación, la terminación en sí misma y, por supuesto, los efectos o los perjuicios derivados de esa terminación. Cuando se trabó la litis, el convocado dijo: no, señores, ustedes, señores árbitros, no tienen competencia para conocer lo relacionado con la validez de la cláusula de terminación. Y básicamente lo que planteó fue que no existía competencia por cuanto la cláusula decía lo que ustedes están viendo en pantalla, y es que toda diferencia que surge entre las partes en relación con la ejecución, cumplimiento o terminación del presente contrato será dirimida por un tribunal arbitral. Fíjense que la cláusula no hace alusión a la celebración del contrato. Con base en esto, el tribunal, conformado por dos exmagistrados de la Corte, los doctores Carlos Esteban Jaramillo y José Fernando Ramírez, y el tercer árbitro, un árbitro maravilloso y con gran experiencia, los tres árbitros de manera unánime concluyeron que efectivamente carecían de competencia para conocer lo relacionado con la validez de la cláusula, porque había quedado por fuera de la cláusula lo relacionado con la celebración del contrato. Y con esto que les quiero dejar, dos mensajes muy claros. Primero, el carácter absolutamente excepcional de la figura en el sentido de la exigencia, de lo claro que debe ser el querer de las partes en el sentido de querer someter su diferencia a un tribunal arbitral. Eso es lo primero. Y lo segundo, una recomendación práctica para todos los que redactan cláusulas arbitrales en su día a día, y es: si ustedes efectivamente quieren que la diferencia, que todas las diferencias relacionadas con el contrato queden sujetas a un tribunal arbitral, pues háganlo de manera directa. No empiecen a hacer como todas estas disecciones que son muy usuales. Si ustedes simplemente dicen: todas las diferencias relacionadas con este contrato serán dirimidas por un tribunal arbitral, se evitan esta problemática. Y entonces creo que si ese es el querer, pues váyanse por esa vía que es mucho más sencilla y es mucho más segura. Ahora, por supuesto, si quieren dejar algo por fuera, pues dejen las disecciones que consideren del caso. Pues bien, ese principio de habilitación del que acabamos de hablar, que es el que permite que los particulares se vuelvan verdaderos jueces, se materializa en el pacto arbitral. Se materializa en esa que les decía al principio, es la pieza clave del arbitraje. El pacto arbitral es un negocio jurídico autónomo e independiente, completamente autónomo e independiente al contrato al que accede en el caso de la cláusula compromisoria y del compromiso también. Y esto va a ser muy importante, ya lo vamos a ver en un segundo. ¿Cómo se materializa o cómo se manifiesta ese pacto arbitral? Básicamente de dos maneras. Una primera forma, la que más comúnmente ocurre, es la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es ese acuerdo en virtud del cual las partes pactan que ante la existencia de una eventual diferencia relacionada con ese contrato, esa diferencia va a ser resuelta por un tribunal arbitral. Se trata entonces de controversias que al momento en el que se pacta la cláusula son desconocidas para las partes. Las partes no saben si van a tener o no van a tener diferencias, pero dicen, si las llegamos a tener, pues que sea un tribunal arbitral el que las resuelva. De manera completamente distinta opera el compromiso, que es la segunda forma en la que se manifiesta el pacto arbitral. En el compromiso, lo que ocurre es que ya la diferencia existe. El conflicto es concreto, ya estamos en una controversia. Y estando en una controversia, las partes decimos, venga, ¿sabe qué?
que esto lo resuelva un tribunal arbitral. Como la diferencia ya está viva, tratándose del compromiso, pues puede abrirse paso el arbitraje no solo para las problemáticas contractuales, sino que también puede abrirse paso para las problemáticas extracontractuales. Les hablaba hace un instante de la independencia del pacto arbitral y la autonomía del pacto arbitral. ¿Y por qué se vuelve fundamental? Imagínense que el pacto arbitral es como un apéndice. Es como un apéndice recubierto de una serie de membranas que lo protegen y lo separan por completo del contrato. ¿Y por qué es esto importante? Porque si el contrato está viciado de patologías como inexistencia, invalidez, ineficacia, y esas patologías fueran capaces de contaminar el pacto arbitral, pues el tribunal entraríamos como en un loop, porque el tribunal arbitral no podría decretar la inexistencia, por ejemplo, del contrato, si la cláusula o el pacto arbitral con base en el cual él tiene la competencia para decir eso es también inexistente. Por eso es absolutamente fundamental y es un eje clave del arbitraje que el pacto arbitral sea autónomo. Insisto, esto es lo que permite que no se contamine de otras patologías y que la decisión del tribunal, de un tribunal que eventualmente considere que hay un contrato inexistente, inválido, lo que sea, pues tenga la autonomía y la posibilidad de hacerlo sin contaminarse de esas patologías. El pacto arbitral es el punto de partida. Sin pacto arbitral no hay arbitraje. Insisto, y voy a volver sobre esta idea recurrentemente en esta charla porque me parece que es evidente, es la clave, es la ficha clave. Si no hay pacto arbitral, pues simplemente se rechaza la demanda. Respecto del compromiso, la ley señala que el compromiso debe constar por escrito. Y ven ustedes en las diapositivas que esto tiene un asterisco. Y es un asterisco grande por lo siguiente. Realmente el pacto arbitral en cualquiera de sus manifestaciones, como compromiso o como cláusula arbitral, puede probarse de dos maneras. Por escrito, que es la forma más sencilla, tengo mi pacto, pero también lo puedo probar de la siguiente manera. Quien aduce la existencia del pacto arbitral puede simplemente sostener que el pacto existe. Y si la contraparte no niega esa existencia de manera específica, el pacto va a quedar probado. Y se los pongo en dos ejemplos porque esto tiene dos caras de la moneda. Si yo quiero iniciar un trámite arbitral, formulo mi demanda y afirmo que el pacto arbitral existe, aún sin tener una prueba. Y al contestar la demanda, quien contesta no lo niega, el pacto arbitral queda aprobado y ese tribunal arbitral puede seguir adelante. Pero como les decía, hay otra cara de la moneda y es que yo presente una demanda ante la justicia estatal y que al contestar la demanda, ese demandado diga, propongo la excepción de cláusula compromisoria y simplemente afirma que la cláusula compromisoria existe. Si al descorrer el traslado de esa contestación, el demandante no niega esa afirmación, el pacto arbitral va a quedar probado y en ese sentido va a quedar configurada la excepción de cláusula compromisoria o de pacto arbitral en general. Entonces, fíjense cómo, si bien es cierto que la forma más sencilla y deseable, por supuesto, de contar con un pacto arbitral es que esté por escrito, pues no es necesario que esté por escrito para que uno pueda eventualmente abrirse paso a través de este mecanismo que les acabo de plantear al arbitraje. Esto está
establecido en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 1563. Hablemos de la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es, vamos a dedicar un tiempo importante de esta charla a hablar de la cláusula compromisoria porque ciertamente es la forma en la que de forma más usual se manifiesta el pacto arbitral. La cláusula compromisoria, como es un negocio jurídico independiente, pues de ella podemos predicar los elementos propios de cualquier negocio jurídico, los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. ¿Qué es lo que necesariamente debe haber para efectos de que haya cláusula compromisoria? Dos cosas. La definición de la controversia que queremos someter a decisión de los árbitros y la intención de someter la decisión de los árbitros. Eso es suficiente. Y ustedes dirán, pero las cláusulas que yo he visto tienen un montón de cosas más. Nos dicen cuántos son los árbitros, cómo se va a decidir la controversia, cuál es el reglamento aplicable, cuál es el tipo de decisión. Es así, y esas son las cláusulas ideales. Pero si eso no se ha dejado señalado, la ley claramente tiene mecanismos para suplir esos silencios. Y voy nuevamente con un ejemplo concreto. Esta es una cláusula que le dio paso a un laudo que se profirió el 4 de noviembre del 2015 por los árbitros Juan Carlos Esguerra, Sergio Muñoz y Jorge Suescún. Un caso de gran importancia, se trataba de la industria licorera de Caldas, como ustedes saben, se incendió y tras ese siniestro, pues presentó una demanda contra las aseguradoras en la que básicamente pues lo que se reclamaba era el pago de la indemnización. Y a uno le cuesta creerlo, pero lo cierto es que la cláusula era esta, y se las leo textualmente. Cláusula de arbitramiento. Como en las pólizas originales de Mapfre y o la previsora, no como se estipula en el pliego. Iba uno a ver qué era lo que decían las pólizas originales de Mapfre o de la previsora, o lo que decían los pliegos, y se encontraba uno con la sorpresa increíble de que ahí nada se decía sobre el arbitraje. Nada. No era simplemente como una estipulación a la que uno pudiera llegar por remisión, que tocaba ir a los pliegos o tocaba ir a las pólizas originales. No, no había cómo llegar a esa claridad. ¿Pero qué dijeron estos árbitros? Dijeron, mire, está claro que las partes quieren arbitraje. Está claro que quieren someter todas sus decisiones al arbitraje. ¿Cómo constituimos y cómo hacemos operar el tribunal? Pues muy sencillo. Todos los silencios o todas las omisiones de las partes respecto a esta cláusula eran saneables o se podían llenar a través de las normas supletivas. Y vamos entonces con el primer punto. ¿Cómo designar a los árbitros? ¿Cuál es la forma ideal de designar a los árbitros? Que las partes se pongan de acuerdo con su designación y que desde la cláusula establezcan que si no son capaces de llegar a ese acuerdo, pues va a ser un tercero el que va a hacer esa designación. Tercero que normalmente pues son las cámaras que administran, los centros de arbitraje que administran los arbitrajes en las diferentes pues, centros que tenemos en nuestro país. Pero si eso no se dice, no es que se acabó el arbitraje. Simplemente el juez del circuito va a ser quien va a hacer esa designación. Claro, ¿qué es lo que se vuelve un poco indeseable? Si estamos en arbitraje es porque de alguna manera pues queremos apartarnos de esa justicia estatal, probablemente por los tiempos que tarda, en fin. Y entonces, a pesar de que pactamos arbitraje, pues vamos a terminar en un escenario en el que vamos a terminar tocándole la puerta al juez del circuito para que nos designe a los árbitros. Entonces, lo ideal, pues por supuesto, es siempre dejar establecida la forma de designar a esos árbitros. Pero si no se hace, no pasa nada. El juez del circuito lo puede hacer.
Ahora, ¿cuántos árbitros? Cuando ustedes estén redactando una cláusula arbitral o una cláusula compromisoria, es importante que piensen muy bien cuál es la naturaleza del conflicto, cuál es el valor del conflicto, si vale la pena un tribunal de 3 árbitros o si quizá es suficiente con un único árbitro. También es posible que establezcan modalidades escalonadas y digan, mire, si la controversia es de menos de tanta plata, pues el arbitraje podrá estar constituido por un árbitro único. Por el contrario, si supera X cuantía o si se trata de estos asuntos, debe ser constituido por 3 árbitros. Habrá que ver en cada caso cuál es la mejor forma. Pero si guardan silencio, como ocurrió en este caso de la industria licorera de Caldas, ¿qué es lo que pasa? La ley entra y suple ese vacío y simplemente dice, si estamos ante un caso de menor cuantía, pues será un árbitro, y si es de mayor cuantía, serán 3 árbitros. En este caso particular que les cuento, las partes lograron designar a los árbitros de común acuerdo, a pesar de que la cláusula no lo señalaba. Les traigo a colación esta cláusula que tiene que ver con un caso en el que las partes quisieron darle una calificación especial a los árbitros. ¿En qué sentido? Dijeron, mire, los árbitros serán designados de mutuo acuerdo y a falta de acuerdo dentro de un término de 20 días serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Y pusieron o establecieron un requisito adicional. Dijeron, los árbitros deberán ser abogados titulados con especialidad o experiencia comprobada en derecho de las telecomunicaciones. Como estas, he visto cláusulas en telecomunicaciones, en infraestructura, en diversas áreas. Esta es una típica condición o un típico elemento accidental que las partes quieren pactar de manera específica y que, por supuesto, pues jamás podrá ser suplido por la ley. ¿Cuál es la reflexión que les traigo en torno a esto? Cuando uno empieza un poco como a limitar el perfil del árbitro, que muchas veces, por supuesto, es una limitación que uno entiende porque se trata de contratos sobre temas muy especializados, puede terminar limitando mucho el abanico de posibilidades de los árbitros que puede escoger al momento de concretarse la diferencia. Y no necesariamente por el hecho de que, por ejemplo, un contrato sea de telecomunicaciones, necesariamente quiere decir que todas las diferencias relacionadas con ese contrato exijan un particular conocimiento de telecomunicaciones o de infraestructura, porque puede tratarse de temas relacionados con conceptos mucho más generales del derecho de obligaciones o de los contratos, y entonces, si bien es cierto que no se trata de que estas cláusulas sean prohibidas, ni sean patológicas, ni mucho menos, pero sí mi recomendación es cuando ustedes vayan a acotar el perfil de los árbitros, piensen que eso, llegado el momento de la controversia y llegado el momento de designarlos, pues puede empezar a volverse un poquito camisa de fuerza. Por el contrario, si no tienen esa limitación y llega el momento de la controversia y ustedes se dan cuenta que efectivamente lo que se necesita es un experto en infraestructura, en telecomunicaciones, en minería, en energía, lo que fuese, pues será en ese momento en el que ustedes, atendiendo esa necesidad particular, pues procederán a la designación atendiendo esa necesidad. Insisto, esto eventualmente puede volverse una camisa de fuerza. Vamos ahora a la naturaleza del fallo. ¿Cómo puede ser esa decisión que profieren los árbitros? Esa decisión puede darse de 3 formas. En derecho, una decisión que se fundamenta y se motiva en el ordenamiento jurídico. Puede darse en equidad o puede ser una decisión técnica. Si las partes no dicen nada, la decisión va a ser en derecho.
También será en derecho de manera obligatoria si dentro del conflicto se hace parte del conflicto una entidad estatal o una entidad que ejerza funciones públicas. En esos casos no es posible pactar fallos en equidad o fallos técnicos. ¿Cuál es el fallo en equidad? El fallo en equidad en una norma anterior se definía como aquel fallo en el que la norma decía algo así como en el que prevalece el sentido común, es el fallo que se funda en el sentido común. Y esa norma fue objeto de muchas críticas, pues porque ciertamente no son solamente los árbitros ni los jueces que fallan en equidad quienes deben privilegiar el sentido común. El sentido común debe estar en todos los fallos que se profieran independientemente de que sean en derecho, en equidad o técnicos. Entonces, esa fue una norma que generó como alguna ampolla. ¿De qué se trata el fallo en equidad? El fallo en equidad es ese fallo en el que el juez puede apartarse de la decisión en derecho sin el temor de estar prevaricando cuando entiende que esa decisión es injusta o que esa decisión no atiende una resolución real del conflicto. Y a mí de alguna manera me causaba un poco de dificultad pensar en fallos en equidad que fueran muy distintos a un fallo en derecho. Y alguna vez en una charla, alguien, en unas charlas más, creo que en una charla organizada por este mismo centro, alguien me contó una anécdota de un caso particular que había vivido en el que había visto muy nítida la diferencia entre un fallo de equidad y un fallo en derecho. Se trataba de un conflicto relacionado con un sindicato en el que el sindicato solicitaba que se le cumplieran una serie de prestaciones que excedían los mínimos legales. Y el tribunal se dio cuenta de que si condenaba al empleador a reconocer todas esas prebendas y todos esos privilegios que estaban siendo reclamados por los demandantes y a los que ellos tenían en principio derecho, pues iba a pasar algo y era que la empresa iba a colapsar, se iba a quebrar y al final del día eso iba a suponer que los empleados se quedaran sin trabajo. Entonces, ese fallo, digamos que en ese caso, ese tribunal tuvo mucho más margen para dejar de lado unos reconocimientos que si bien en derecho puro y duro tenían que tener lugar, pues en ese caso particular no parecían realmente resolver de forma plena el conflicto porque por el contrario al final del día lo iban a terminar acrecentando. Los fallos en equidad entonces permiten esa flexibilidad. Por supuesto que el hecho de que sean en equidad de ninguna manera supone que no tengan que ser motivados. Es más, por el contrario, yo diría que un árbitro que falla en equidad y que eventualmente se aventura a contradecir o a retar lo que hubiera sido la solución del conflicto en derecho, pues tiene por el contrario un estándar o una exigencia de argumentación mucho más alta, porque tiene que evidenciar por qué esa es la decisión. En un fallo en derecho, pues por supuesto que hay que motivarlo, pero de alguna manera uno siempre tiene el soporte normativo y pues simplemente es la ley es la que lo establece. El fallo en equidad es muy exigente. ¿Qué ocurre con el fallo técnico? Les traigo aquí un ejemplo de un caso particular y antes de leerles la cláusula les cuento un poquito de qué se trataba el caso. Era una controversia relacionada con un contrato de construcción, con un contrato de obra. Quien había contratado la obra, luego de un tiempo, la obra colapsó de manera parcial. Y por supuesto, este contratante de la obra demanda a quien había ejecutado la obra, básicamente para que indemnice todos los perjuicios que se derivaron de ese colapso parcial. Y la cláusula arbitral con base en la cual se constituyó ese tribunal señalaba lo siguiente, decía: las diferencias que surjan entre las partes se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramiento y el fallo será en derecho. Pero seguidamente decía lo siguiente:
Sin perjuicio de lo anterior, las diferencias meramente técnicas se someterán al fallo de un tribunal especializado conformado por 2 arquitectos y un ingeniero matriculados. Y bueno, seguía ahí la cláusula experiencia en arquitectura y demás. ¿Qué dijo la parte convocada cuando se constituyó el tribunal constituido en derecho por 3 abogados? Dijo, este tribunal tiene que ser un tribunal técnico, porque aquí lo que estamos debatiendo es si la obra se construyó bien o no se construyó bien, y eso es un tema eminentemente técnico. Pues bien, el tribunal dijo, no, este no es un tema eminentemente técnico o meramente técnico. Es un asunto cuya resolución supone un capítulo muy importante técnico, pero no es esencialmente técnico o netamente técnico, porque lo que hay que definir es si hubo incumplimiento contractual o no. Lo que hay que definir es si se abre paso o no la cláusula penal. Lo que hay que definir es si operó o no operó la prescripción. Y todos esos son asuntos que mal podríamos dejar a la definición de, en este caso, un arquitecto o un ingeniero matriculado. Entonces, cuando se pregunta a uno, ¿cuándo es que realmente puede haber un arbitraje técnico? ¿Cuándo es que la diferencia es netamente técnica y no tiene ninguna arista jurídica? Hernán Fabio López trae un ejemplo que a mí me parece muy esclarecedor y diciente, y es el siguiente. Dice, mire, supóngase una controversia en la que las diferencias simplemente radican en el momento en el que ocurrió el siniestro. Porque las partes están de acuerdo en que existe la póliza, están de acuerdo en los amparos de la póliza, están de acuerdo en la vigencia de la póliza. En lo único que no están de acuerdo es cuándo ocurrió el siniestro. Si el siniestro ocurrió dentro de la vigencia, están parados. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo en que se tiene que pagar. Si ocurrió por fuera, pues no están parados y no hay que pagar. Y para eso se necesita, para saber cuándo ocurrió, se necesita a un técnico. En ese caso, claramente la única controversia es técnica. Y por lo mismo, basta con que un técnico la decida. Pero entonces fíjense que una cosa es que la controversia tenga elementos técnicos, cosa que además es absolutamente usual en el arbitraje y en general en los conflictos. Y otra muy distinta, que la controversia sea eminentemente técnica. Eso es mucho más excepcional. Hablemos ahora del arbitraje ad hoc o institucional y las reglas de procedimiento. También aquí las normas supletivas llenan cualquier vacío. ¿Qué es el arbitraje institucional? El arbitraje institucional es aquel que es administrado por un centro de arbitraje. Si las partes no dicen nada, se va a entender que el arbitraje es institucional. El arbitraje además tiene que ser institucional cuando hay de por medio una entidad estatal o cuando hay de por medio un particular que cumple funciones estatales. Será ad hoc cuando es administrado directamente por los árbitros y en ese caso se requiere que haya un acuerdo particular. Pero insisto, si no lo hay, pues simplemente se va a entender que es institucional. Ahora, en cuanto a las reglas de procedimiento, los particulares pueden pactar reglas de procedimiento normalmente por remisión al reglamento. Entonces, ocurre con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, tiene un reglamento muy claro y las partes eventualmente pueden acordar que el procedimiento se va a regir por esas reglas. Pero si no lo hacen, si no lo acuerdan, pues simplemente el procedimiento va a ser establecido en el Estatuto Arbitral, es decir, en la Ley 1563 del 2012.
Y nuevamente vienen aquí reglas especiales en cuanto hace a trámites que involucran a entidades estatales. Si hay una entidad estatal de por medio, necesariamente el trámite va a tener que regirse por el estatuto arbitral. Con esto entonces les muestro claramente cómo fue que ese tribunal del que les hablaba al principio de la industria licorera de Caldas, a pesar de lo escasa, digámoslo así, de su cláusula, pues no importó. No importó porque estaba clara la intención de que hubiera arbitraje y las controversias. Y todo lo otro relacionado con forma de designación de árbitros, número de árbitros, tipo de fallo, reglas de procedimiento, quién administraba, pues simplemente la ley entró a suplir todos esos vacíos. Paso ahora a otro tema y es las cláusulas escalonadas o cláusulas que yo calificaría de patológicas. ¿Cuáles son las cláusulas escalonadas? Son cláusulas en las que para llegar al arbitraje hay que hacer muchos pasitos previos. Y este es un claro ejemplo de eso. Dice la cláusula que ustedes están viendo. Las partes acuerdan que las diferencias relativas a este contrato se solucionarán así. En primer lugar, las partes intentarán arreglarlas directamente. Si transcurridos 30 días corrientes sin que ello fuere posible, acudirán a un amigable componedor. Y si el amigable componedor en 60 días no es capaz, no hubieran llegado a un acuerdo, la controversia será resuelta por un tribunal arbitral y ahí la cláusula sigue para señalar cómo funciona el tribunal. ¿Por qué son patológicas estas cláusulas? Empiezo por el primer escalón. Hoy por hoy es absolutamente claro que no tiene ningún efecto vinculante estos acuerdos en virtud de los cuales establecemos como una suerte de como de etapa, como de requisito de procedibilidad según el cual no es posible ir al arbitraje si antes no me he sentado de manera directa con mi contraparte a tratar de solucionar. Hoy por hoy, el artículo 13 del Código General del Proceso claramente señala que si las partes han pactado este tipo de acuerdos y se acude al arbitraje sin haberlos agotado, la otra parte no puede decir, oiga, no, es que primero nos tocaba sentarnos a hablar. De ninguna manera, esto no puede constituirse en un requisito de procedibilidad. ¿Y por qué no? Uno diría, pues es la autonomía de las partes y las partes quisieron, ¿por qué se les limita, por qué se les cercena esa posibilidad de regular sus propias condiciones? Pues básicamente porque lo que se vio fue que en ocasiones lo que podía estar en peligro era la posibilidad misma de acceder a la justicia. Porque piensen ustedes en un caso en el que uno tenga la prescripción al cuello, esté muy cerquita de que se le venza el término y tiene que agotar un procedimiento en el que intente arreglar de manera directa la diferencia con su contraparte y la contraparte quizás conocedora de que la prescripción está cerca, pues empieza un poco a empujar la cosa para que efectivamente pues la prescripción se concrete y entonces lo tienen una encrucijada en la que no te dejo ir porque es que antes tenías que hablar conmigo y entonces no te puedes ir y si te vas cuando ya has hablado conmigo pues tendrás cumplido el término de prescripción. Entonces, digamos que para conjurar ese tipo de problemáticas, pues claramente el Código General dijo, realmente eso no tiene ningún efecto vinculante. Ahora, ¿qué pasa con este segundo escalón? El amigable componedor. Esta no es una clase de amigable composición, pero lo que sí les quiero dejar muy claro es que la decisión que toma un amigable componedor tiene los mismos efectos de una sentencia. Presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Es tal cual como si se hubiese transigido la diferencia de manera absoluta y ya no hay posibilidad de llegar al arbitraje. Entonces, realmente uno no ve cómo en cláusulas como estas, que es una cláusula traída de la vida real, aquí no había cómo llegar al arbitraje, porque es que la decisión que tomara ese amigable componedor le ponía fin definitivo a la controversia.
Entonces, estas típicas cláusulas, insisto, escalonadas, evítenlas, porque son patológicas. Si quieren que haya arbitraje, simplemente pactenlo. Las diferencias, todas las diferencias que ocurran en relación con este contrato serán sometidas a la decisión de un tribunal arbitral, punto. Que si llegado el día de la diferencia quieren hablar con su contraparte, quieren tener un arreglo directo, no necesitan cláusula para eso. Entonces, no se pongan estas limitaciones que no tienen ningún efecto práctico. Con esto entonces, les he dado un rápido recorrido por la cláusula arbitral, primera manifestación del pacto arbitral, en lo que tiene que ver con el arbitraje nacional. Pero por supuesto que también hay en nuestro sistema arbitraje internacional. De hecho, nuestro sistema de arbitraje, en nuestro sistema coexisten el arbitraje nacional, que es un verdadero procedimiento judicial, y está el arbitraje internacional, cuya naturaleza es contractual. ¿Eso qué implicaciones tiene? Les acabo de plantear cómo la ley suple de manera muy clara cualquier vacío cuando estamos hablando de arbitraje nacional. Pero en el arbitraje internacional eso no ocurre así, porque no se trata de una figura o no estamos en presencia de un tema procesal, de un trámite procesal. Y en ese sentido, pues lo que puede ocurrir es que la cláusula arbitral nacional o esa cláusula como tan vaga de la que hablábamos hace un instante en materia de arbitraje internacional sí que se puede quedar cortica. ¿Qué es importante entonces? Cuando ustedes estén redactando una cláusula arbitral, piensen si eventualmente ese tribunal va a terminar siendo un tribunal arbitral nacional o internacional, porque eso puede hacer que la cláusula cambie. Y sin que se vuelva hasta una clase pues, de arbitraje internacional, ¿cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta? Básicamente la ley trae 3 criterios que definen cuándo hay arbitraje internacional. El primero, el más sencillo, cuando al momento de celebrar el acuerdo de arbitraje, las partes tienen domicilios en estados distintos. No importa si después el domicilio de las partes cambia. El arbitraje o el carácter internacional del arbitraje ya quedó dado por el hecho de que al celebrar el pacto tuvieran sus domicilios en estados diferentes. Este es, insisto, el criterio más sencillo. Hay un segundo criterio, este un poco más complejo, que dice que hay lugar al arbitraje internacional cuando el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. Esto entonces tiene, este criterio tiene 2 retos. Un primer reto claramente es conocer cuál es la parte sustancial de las obligaciones del contrato. Esa parte sustancial tiene que estar en un lugar distinto al estado en el que las partes tienen sus domicilios. Entonces aquí hay que entender muy bien cómo funciona el contrato, de dónde provienen los recursos, si intervienen o no intervienen matrices, en fin, realmente hay que imaginar muy bien cómo funciona el contrato para establecer si se cumple o no este requisito. Pero quizás el punto más complejo. Hay lugar a la internacionalidad cuando el objeto del litigio está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. Fíjense que aquí ya no es un tema del contrato, sino del litigio en sí mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar al momento de estructurar la cláusula es si ese eventual litigio relacionado con ese contrato, pues va a tener o no esta situación. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo muchas veces? Que uno, al principio, cuando firma la cláusula, cuando pacta, cuando redacta la cláusula, no puede estar al 100% seguro de si
el conflicto que finalmente se presente se va a tener que someter a arbitraje nacional o arbitraje internacional. Y ya en un instante les planteo cuál es la situación para eso. Y voy al tercer y último requisito que muchos denominan como el requisito comodín, y es que la controversia sometida a arbitraje afecta a los intereses del comercio internacional. Esta redacción, que es un poco importada de los franceses, tiene sus particularidades y ha merecido sus críticas, porque es que fíjense que habla del comercio internacional como un sujeto capaz de tener intereses. Y pues el comercio internacional no es ni una persona jurídica ni nada como para ser titular de intereses jurídicos. Pero lo cierto es que este es uno de los terceros, o es el tercer elemento o criterio que puede definir el arbitraje internacional. ¿Cuál es entonces la solución? Porque es que ciertamente el tema puede ser bien complejo. Pues básicamente son dos. Tener una cláusula muy neutra, y ya les voy a decir cuando me refiero a neutra exactamente a qué hago alusión, o tener dos cláusulas. Así, por ejemplo, lo hace la ANI. Dice, mire, si la controversia va a ser una controversia que tiene que someterse a un trámite de arbitraje internacional, pues esta va a ser la cláusula. Y si, por el contrario, vamos a estar en presencia de un arbitraje nacional, pues esta otra es la cláusula. Cuando les digo que se debe tratar de una cláusula neutra, es porque hay disposiciones que son válidas en arbitraje internacional y son inválidas en arbitraje internacional. Y se las he ido planteando algunas de ellas a lo largo de esta charla. Por ejemplo, el arreglo directo. Hace un instante les explicaba que, según el artículo 13 del Código General del Proceso, eso en arbitraje nacional no tiene ninguna validez. No es vinculante y las partes no están obligadas a atenderlo. Por el contrario, si estamos en arbitraje internacional, cuya naturaleza es enteramente distinta, pues ese pacto es válido, es vinculante y las partes tienen que atenderlo. En arbitraje internacional, yo puedo pactar un idioma distinto al español. De hecho, es usual que ocurra. O es usual que ocurran mezclas. Es usual que, digamos, el arbitraje se va a surtir en español, pero las pruebas pueden estar en inglés. En arbitraje nacional, que es un procedimiento reglado por el Código General del Proceso y por la Ley 1563, ustedes bien saben que, pues primero, no es posible pactar un idioma distinto, y si tengo pruebas en un idioma distinto al español, pues necesariamente las tengo que traducir. Las tiene que traducir un traductor oficial. Y si no es así, la prueba no tiene ninguna validez. Entonces, fíjense cómo también ahí hay una clara diferencia. El árbitro parte. ¿Qué es el árbitro parte? En arbitraje internacional es perfectamente posible y usual, además, que cada parte designe a un árbitro y estos dos árbitros designen al tercer árbitro presidente. Esa forma de designación de árbitros en arbitraje nacional está proscrito, está prohibido, no se puede. ¿Qué otras diferencias hay? Si estamos en arbitraje internacional, es válido que las partes pacten una ley distinta a la colombiana. Por supuesto, eso no es posible si estamos en arbitraje nacional. Y con esto terminamos de hablar de esa primera forma de manifestación del pacto arbitral, que es la cláusula arbitral. Hablemos ahora del compromiso. Como les decía hace un rato, el compromiso tiene lugar cuando la controversia ya ocurrió. Es ya una realidad que entre dos partes hay un conflicto. Y esas partes quieren someter ese conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. ¿Qué tiene que tener ese compromiso que supuestamente tiene que constar en un documento? Ya vimos que no tiene que constar en un documento, pero ¿qué tiene que tener? Pues la designación de las partes. Tiene que indicarse cuál es la controversia. Y fíjense que aquí la descripción de la controversia es mucho más exigente que en la cláusula compromisoria, porque en la cláusula compromisoria yo simplemente digo
todas las diferencias que se llegaren a presentar. Y el día que se presenten, pues quedarán todas cubiertas por ese gran paraguas. En el compromiso, en la medida en que la diferencia ya es real, ya es concreta, pues eso tiene que quedar claramente reflejado a efectos de que los árbitros puedan asumir competencia para resolverla. Se tiene que indicar cuál es el proceso que está en curso, por supuesto cuando sea aplicable. Y esto es bien particular y puede ocurrir, y es que un proceso que ya está siendo conocido por el juez estatal puede terminar siendo conocido por árbitros, si las partes así lo deciden. Y ahí surge una gran pregunta, y es, ¿qué pasa con los efectos de la demanda que se presentó ante el juez estatal? Como ustedes saben, uno de los efectos de la presentación de la demanda es que interrumpe la prescripción. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si yo ese proceso que nació ante el juez estatal me lo trasteo y me lo llevo al juez arbitral? Y supónganse que estaba cerca de cumplirse la prescripción. ¿Será que entonces ahora perdí ese efecto de interrupción de la prescripción? Lo cierto es que la norma, la ley no trae una respuesta concreta, pero yo creo que analógicamente uno puede apelar a lo siguiente, a esta otra circunstancia, y es que cuando uno presenta una demanda ante el juez estatal y se propone la excepción de compromiso o de cláusula compromisoria de pacto arbitral en general, y se prueba que existía ese pacto arbitral, el demandante tiene la posibilidad de conservar, como de congelar la fecha de presentación de la demanda, si presenta su demanda ante el tribunal arbitral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en la que queda en firme el auto que decreta la falta de, decreta la excepción, pues, de falta de competencia por pacto arbitral. Pues uno diría, mire, si esa es la solución que tiene lugar cuando el juez estatal no tenía competencia, porque en efecto existía el pacto arbitral, pues con más razón tiene que abrirse paso a esa misma solución cuando el problema ya no es que el juez estatal no tuviera competencia, sino que las partes en la mitad del camino decidieron llevar eso a los jueces o a la justicia arbitral. Y por eso creo claramente que esa sería la norma aplicable, pero por vía analógica. Sí quiero ser absolutamente clara en que la ley no contempló la situación, y por eso pues hay que aplicar la solución por vía analógica. Y finalmente, ya aquí para terminar en esta sesión que se ideó de 1 hora para hablar de este asunto, quiero hablarles de la incidencia del pacto arbitral en todo el transcurso del trámite arbitral. Y empiezo por la integración del tribunal. Por supuesto que el pacto arbitral tiene un papel fundamental en cómo se integra el tribunal, porque es el pacto arbitral el que va a decir si son 1 o 2, si son 1 persona o 3 árbitros, si tienen que ser abogados, si pueden no ser abogados porque va a decidirse en equidad, si por el contrario tienen que ser especialistas en determinada técnica porque se trata de un arbitraje técnico. Ahí, desde el momento mismo en que nace el trámite arbitral, en ese momento absolutamente inicial, el pacto se vuelve determinante. Pero también es determinante en la instalación, la admisión y la integración del contradictorio. ¿A qué me refiero con la integración del contradictorio? Por supuesto que los árbitros, así como los jueces, no pueden resolver una controversia si no están sentados en ese trámite todos los involucrados en la disputa, en la contienda.
para poder resolver de manera válida una controversia, hay que asegurarse de que todas las partes de la relación sustancial están involucradas en el proceso. Pues de lo contrario, por supuesto, podríamos atropellar o terminar decidiendo sobre derechos de alguien que no hizo parte del proceso, y eso no es posible. En eso consiste la integración del contradictorio, que estén todos los invitados o todos los involucrados estén invitados al proceso. Pues puede pasar en el arbitraje dos situaciones, que todas esas partes que están involucradas en la relación sustancial no necesariamente hacen parte del pacto arbitral. Y entonces yo no los puedo obligar a que estén en pacto arbitral. Y me devuelvo aquí a lo que hablábamos al principio de esta sesión. Para que haya pacto arbitral, tiene que haber habilitación, porque es una renuncia a el derecho que yo tengo de que un juez del Estado de manera gratuita me resuelva mi diferencia. Y si yo no he renunciado de manera directa a eso, nadie me puede obligar. Entonces, si yo necesito para tener conformado el contradictorio a alguien que no ha pactado o a alguien que no hace parte del pacto arbitral, pues necesito invitarlo y necesito preguntarle si quiere hacer parte o no. Y esa pregunta se llama si se quiere adherir o no adherir al pacto. Si no se adhiere al pacto, el proceso arbitral no va a poder seguir adelante, porque yo no puedo resolver la controversia dejando por fuera a alguien que es fundamental. Y ahí, entonces, el pacto arbitral para esa controversia puntual pierde los efectos y la controversia va a tener que ser dirimida por un juez estatal. Si por el contrario, esa parte dice, ok, estoy de acuerdo, adhiero al pacto, pues el tribunal va a fijar unos honorarios extra y va a poder seguir adelante su curso. Ahora, ¿qué pasa si no logramos notificar a esa parte? El trámite no puede seguir adelante y tiene que ser conocido por un juez estatal. Fíjense ahí cómo claramente nuevamente el pacto se vuelve fundamental. Ahora, en lo que tiene que ver con la conciliación y fijación de honorarios. Este es un tema un poco más técnico, pero también es fundamental, y es cuando estamos en presencia de un pacto arbitral que refiere a las normas de los reglamentos, en muchas ocasiones la conciliación no es obligatoria. Solo lo es en la medida en que el pacto no haga referencia a esos reglamentos. Eso de una parte. Y de otra parte, pues es aquí, cuando se fijan los honorarios y cuando se pagan los honorarios, que realmente los árbitros quedan investidos de esa facultad de ser verdaderos árbitros. Tienen que darse dos cosas o varias cosas: la habilitación y el pago de los honorarios. Si no hay pago de honorarios, los árbitros no pueden fungir como árbitros. Luego de eso, cuando el árbitro ya es árbitro, porque... Ay, perdónenme que se me desactivó esto. Cuando los árbitros ya son propiamente árbitros porque se han pagado sus honorarios, viene un momento fundamental, y es que ellos decidan sobre su propia competencia. Aquí es donde se vuelve fundamental el pacto arbitral. Aquí es donde, en ese primer caso del que les hablaba al principio, en el que les decía que se quedó por fuera la disputa relacionada con la validez o no de la cláusula, eso se decidió en este momento. De alguna manera yo siempre me lo he imaginado, es como que el pacto arbitral es como un paraguas, y en ese momento lo que hacen los árbitros es ver qué queda cubierto por ese paraguas. Y en esa ocasión, en esa primera audiencia de trámite, fue cuando los árbitros dijeron, ok, conocemos de la terminación, de los efectos de la terminación, pero no podemos conocer de la validez de la cláusula con base en la cual se terminó el contrato, porque no quedó incluida, o porque entendieron ellos quedó más bien excluida del pacto arbitral.
Finalmente, lo que tiene que ver con pruebas, pues también de muy buena medida va a estar determinado por el pacto arbitral. Será distinto si estamos en un fallo en derecho, en equidad o técnico, y eso pues también repercutirá, por supuesto, al final del día en el laudo. Fíjense entonces cómo esta piedra angular, que es el pacto arbitral, es absolutamente transversal y determinante en todo el transcurso del proceso arbitral. Con esto entonces concluyo la explicación